A continuación presentamos el mensaje de la palabra de Dios en labios de nuestro pastor Ángel Darío Melo. Adelante con el mensaje de la palabra. Alabado y bendecido sea el Señor. Bien, hermanos, tenemos el privilegio, tenemos la bendición, una vez más, como decía, de poder estar aquí en la casa del Señor. Así que pueden estar allí sentados y yo voy simplemente a dar gracias al Señor por este honor y este privilegio que me concede una vez más de estar aquí en este púlpito sagrado. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba y te bendice y te da gracias por este pueblo que se ha congregado aquí en este día para alabarte, para glorificarte, para exaltarte y bendecirte. Padre, úsame solamente como instrumento y unge mis labios con el poder del fuego de tu Santo Espíritu, a fin de que toda palabra que brote de mi boca sea ungida para la justa edificación de tu casa. Señor, permite que cuando esta congregación mire hacia el altar, te vea a ti y no a mí, pues en esta casa la gloria es exclusivamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Esta carta es una carta personal y de las pocas hay cartas que Pablo escribió a congregaciones, como por ejemplo la iglesia a los Gálatas o a los Corintios, etc. Pero aquí, esta carta, si usted la abre allí en su Biblia, la segunda carta, dice a Timoteo. Hay muchas discusiones con respecto a si la carta fue escrita por Pablo o si fue escrita por otra persona de los ayudantes de Pablo, pero uno puede mirar que independientemente de lo que la gente diga o los comentaristas digan, Pablo, dice la palabra que fue Pablo el que escribió, y yo pues me permanezco diciendo que Pablo escribió esta carta a su siervo Timoteo. Y él estaba preso en Roma y él sabía que pronto él habría de ser ejecutado por Nerón, el rey del imperio, que en ese tiempo, pocos meses después, él fue ejecutado. Y ustedes saben cómo dice la historia que murió el apóstol Pablo. Hace años tuvimos ¿No está trabajando bien el aire? ¿Se siente bien? Tuvimos un predicador acá con nosotros que decía que, yo creo que era dentro del marco del curso, que decía que nos invitaba a todos para que fuéramos a un viaje turístico no apto para turistas. Y los invitaba a la gente para que entraran a las cárceles del Imperio Romano. Y allí entonces nos invitó a todos para que fuéramos a ver cómo eran las cárceles y entonces dice que venía una persona y descendió por unas escaleras a un sótano con una máscara puesta y allí encontró un prisionero, un señor anciano, lo subió por las escaleras y lo llevó al lugar de la ejecución. Las ejecuciones eran por, ¿cómo se llama eso cuando? La guillotina. Y entonces dice que el anciano fue llevado a ese lugar, su cabeza colocada en un madero y luego descendió la hoja y cortó el cuello de aquel siervo de Dios. Unos meses, tal vez después, menos de un año después de haber escrito esta carta. Pero Pablo tenía una preocupación profunda por la situación de la iglesia. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí hoy, sentimos una preocupación por la salud de la iglesia de Cristo? Aún estando libres, aún estando sueltos, nosotros no estamos prisioneros y no tenemos una sentencia sobre nuestras vidas. Sin embargo, la preocupación del apóstol era genuina. Él tenía un deseo inmenso de que la iglesia que había comenzado continuara.
¿verdad? Con el mismo entusiasmo, con el mismo amor que había arrancado desde los principios en el libro de Hechos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema titulado Un tiempo de avivamiento. Y ya hemos terminado nuestra escuela de verano. Yo sé que apenas arrancamos al final del verano y al principio de otoño, donde muchas familias todavía van a estar fuera o van a estar en algunas actividades familiares. Pero es importante que nosotros como iglesia entendamos que, ¿verdad?, que la labor no ha concluido, que apenas, como decíamos el domingo pasado, ha comenzado, que tenemos un compromiso, que tenemos una responsabilidad como creyentes, ¿verdad?, de expandir, de promover la palabra, de hablarle a las personas acerca de Cristo y buscar, ¿verdad?, que la llama no se apague. Esa es la idea. Lo que vimos en la escuela de verano fue algo espectacular. Yo creo que cada miembro de esta iglesia se debe sentir orgulloso de la manera en que se pudo desarrollar la escuela de verano. Había todo un entusiasmo colectivo. La responsabilidad de cada persona fue espectacular. Las familias que se comprometieron a aportar los alimentos fue algo maravilloso. La presencia de los misioneros fue también algo muy lindo. Pero, amados hermanos, no podemos simplemente quedarnos con la experiencia en nuestras mentes y nuestros corazones de ese gran momento. La BBS 2026 ya pasó. Ahora nos toca a nosotros, como dicen por ahí, calentar los motores espirituales y entonces arrancar hacia la comunidad, hacia los hogares y comenzar a buscar las vidas para el reino. No crean que es fácil operar como iglesia hispana en una comunidad como Queens Village, porque demográficamente la comunidad ha cambiado dramáticamente. Y decíamos el domingo que a pesar de las dificultades, la iglesia de Cristo tiene que salir adelante. Tenemos no solamente la presencia de los movimientos musulmanes que han estado tomando prácticamente control. Déjeme decirle, de cada 2 casas que usted pasa en Queensville, una es de una familia hindú o asiática. Nosotros como comunidad latina nos hemos ido quedando en la gatera, como dicen los que corren caballos. El que es dueño de la propiedad tiene control de la comunidad, tiene control del vecindario. Entonces, trabajar en una comunidad donde la comunidad latina en realidad no está tan pujante, nosotros no somos los dueños de las casas, nosotros no tenemos control de los vecindarios, ellos tienen el control de los vecindarios, no es tan fácil poder alcanzar las familias hispanas en nuestro vecindario cuando realmente las familias hispanas están siendo cada día más desplazadas. Se hace cada día más complicado y más difícil. Pero en medio de las dificultades, en medio de los tiempos difíciles, todavía nosotros estamos aquí por la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así que cuando escuchamos decir que la iglesia necesita un avivamiento espiritual, y hace 4 o 5 años estábamos en Ali Pond Park y me tocó hablar sobre este tema con algunas modificaciones. Nos preguntamos, escuchamos, y usted lo oye también en los tiempos, en el culto de oración de la iglesia, los miércoles, ¿y qué es en realidad un avivamiento espiritual? ¿A qué se refiere cuando se dice, amados, esta iglesia necesita un avivamiento espiritual? Necesitamos un mover poderoso de la presencia de Dios entre nosotros. Tal vez
¿Serán eventos o actividades que apelan a nuestras emociones y sentimientos como creyentes? ¿O tal vez será un tiempo de clamor y humillación delante de la presencia del Señor como nunca antes lo hemos hecho? Lo que sí sabemos es que la iglesia primitiva en el capítulo 2 de Hechos vivía en un momento de avivamiento espiritual. Y cuando usted lee las cualidades de la iglesia y usted nota que dice que se reunían, compartían la palabra, la comunidad estaba sorprendida de cómo ellos se expresaban, partían el pan en las casas y oraban juntos. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y unos días después el apóstol Pedro predica y 3,000 personas se convierten. Había realmente un avivamiento, un mover de la presencia, del poder del Espíritu Santo entre ellos. Y nosotros somos la continuación de esa iglesia. Nosotros somos la expresión de la iglesia primitiva que todavía, una pequeña ramificación, que todavía sigue promulgando las buenas nuevas de salvación para los perdidos. Voy a mencionar al menos 3 elementos que son fundamentales para que pueda ocurrir un avivamiento espiritual entre nosotros. El primero de ellos es que debe haber un tiempo de reflexión espiritual. Un tiempo de reflexión espiritual. Cada miembro de esta iglesia sentarse de manera individual delante de la presencia del Señor y hacer una reflexión espiritual de cómo está su vida, de cómo está mi vida. El segundo paso o la segunda tarea que debe ocurrir para que pueda haber un avivamiento espiritual en la iglesia es un tiempo de humillación. No solamente un tiempo de reflexión, pero un tiempo de humillación. Y voy a mencionar un tercer aspecto, y no quiere decir que estos sean exactamente los únicos que se necesitan para que ocurra un avivamiento, pero creo que son 3 de los más importantes. Y tal vez al final usted va a coincidir conmigo. El número 3 es que debe haber un tiempo de predicación de la palabra de Dios sin precedente. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros tuvimos 50, 60 niños, tuvimos 4 misioneros y tuvimos unos 40 colaboradores durante la escuela bíblica de vacaciones. Yo me quedaba sorprendido porque yo cuando se terminaba la escuela bíblica, yo pensaba que habían unas 25, 30 personas que iban a estar ahí. No, cuando fuimos a hacer los cálculos para la comida del día jueves, que me tocaba a mí hacer la coordinación con un restaurante local, la hermana Delfa me dijo, pastor, tiene que pedir comida para 60 personas. ¡Wow! Y me quedé pensando, wow, pero no se acabó ya, porque todos se fueron, los niños se fueron y sus padres se fueron. Sí, pero ahora, como quiera, tenemos que hacer comida para 60 personas. Quiere decir, amados, que había un ambiente de familia, había un ambiente hermoso, había un ambiente atractivo. Todo el mundo estaba allí colaborando, todo el mundo estaba haciendo la parte que había un aire que usted podía sentir, ¿verdad? Que la gloria del Señor estaba allí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, 3 elementos voy a mencionar solamente porque, como les digo, pueden haber más elementos. Pero por lo menos estos 3, si cada uno de los que estamos aquí hoy y cualquier hermano que esté en pantalla lo toma en cuenta, yo creo que al menos podemos comenzar a dar los primeros pasos de un avivamiento espiritual entre nosotros. No va a ocurrir solo, no va a ocurrir en el aire, no es algo que viene como dicen por ahí, una especie de... No. Tiene que ser cada uno de nosotros haciendo su parte y estando en la cosa. Así que, hermano, vamos a mirar entonces cuáles son estos 3 elementos. En primer lugar, un tiempo de reflexión.
En la lectura que nos ocupa, esta palabra que ustedes tienen allí de segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo amado Timoteo, recordándole la fe no fingida que habitaba tanto en su madre como en su abuela y en él también. La intención del apóstol, no sé si me están siguiendo bien, la intención del apóstol era hacer que aquel joven discípulo pudiese hacer una reflexión profunda de su vida espiritual, que entendiera el valor de su herencia espiritual, así como el legado y el testimonio que había recibido de su maestro, el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es la intención del apóstol aquí? ¿Y por qué él menciona a la mamá de él y le menciona a la abuela? La intención del apóstol es llevar a este joven discípulo de él, Timoteo, que en ese tiempo ya era o el pastor o uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén, a que él hiciera un tiempo de reflexión. Y algunos comentaristas dicen que cuál es la razón por la que el apóstol Pablo le escribe esto así a Timoteo, en esta forma. Bueno, es muy probable, amados hermanos, me están mirando, es muy probable que Timoteo haya bajado un poco la guardia y se haya enfriado en su trabajo, en su deseo de alcanzar las familias. Es muy probable que la persecución contra la iglesia y el alejamiento de su líder, que ahora estaba para morir en otro país, lo haya puesto a él, como dicen ustedes los gringos, down. Lo haya hecho sentir a él triste. ¿Perdón? Apático. Sí, tal vez un poco apático, o ¿cómo sería la palabra más indicada? Perdón. Pues, un poquito decepcionado, tal vez, ¿creen ustedes? Porque acuérdense, la iglesia estaba siendo perseguida. No era fácil predicar en ese tiempo. Y aparte de eso, el líder está preso para morir. Su líder, el que lo trajo a él a los caminos de Dios. Y entonces, la intención del apóstol aquí es llevar un mensaje a él de aliento. Y entonces le recuerda el consejo de tu madre, la fe no fingida que hubo tanto en tu mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá? Eunice. ¿Y la abuela? Loida. Y entonces, obviamente, la fe de él, del muchacho, porque a pesar de que su padre era griego y su madre judía, sin embargo, el muchacho se crió en un ambiente cristiano, en un ambiente que amaba, ¿verdad? Y abrazaba la fe en Cristo. Entonces, ahí está el primer punto. Pablo está tratando de que el apóstol, que su discípulo haga ¿cómo? Haga que una reflexión profunda, espiritualmente hablando, de su vida personal y del ministerio que está desarrollando allí en Jerusalén. Sin embargo, el apóstol, entendiendo la fe de él y el poder que había recibido del Espíritu Santo en el momento de su conversión, le exhorta diciendo: despierta, Timoteo, enciende la llama de nuevo, renueva la chispa del fuego del don que Dios ha puesto en ti. Amado hermano que estás aquí, esas palabras son también para ti y para mí. Despierta es la palabra. Aviva el don del fuego, del poder del Espíritu Santo que mora en ti, porque el día que cada uno de nosotros aceptó a Cristo, en ese momento Dios nos selló con el poder de su Santo Espíritu, queriendo decir entonces que cada creyente que está aquí en este salón es templo del Espíritu Santo de Dios, de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la persona de Dios.
Y él le dice a Timoteo, tú tienes ese poder en ti. No solamente tienes el consejo y el ejemplo de tu mamá y de tu abuela y la instrucción que yo te di, pero tú tienes el poder en el momento de tu conversión. Despierta, aviva el fuego, enciende la llama. Hay un trabajo grande que hacer, Timoteo. Hermano de las Américas, hay un trabajo grande que hacer. Está bien, la BBS, amén, gloria a Dios. Pero todavía, eso es apenas el arranque, es como el calentamiento. Lo que el Señor nos invita ahora a nosotros es hacer el trabajo que tenemos que hacer como iglesia. A veces creemos que un avivamiento espiritual es una ecuación de un solo lado. Que Dios lo hará todo y nosotros simplemente estaremos sentados como espectadores. No. Un avivamiento espiritual no es una ecuación de un solo lado. Para que haya un avivamiento espiritual, Dios tendrá que comenzar, pero nosotros tendremos que hacer la parte que nos corresponde. ¿Se entiende eso? Un avivamiento espiritual comienza con un tiempo de reflexión en cada miembro de la iglesia de Cristo. ¿Estoy haciendo yo realmente lo que debo hacer? ¿Estoy siendo yo un instrumento útil para Cristo? De tal manera que Cristo se siente honrado de lo que yo hago. Y cada semana lo que yo alcanzo, lo que yo logro, es exactamente lo que debía haber logrado y alcanzado. Pastor Melo, ¿estás haciendo realmente lo que Dios te llamó a hacer? ¿O porque ya te sientes que estás viejo, ya no puedes hacer nada? Hermano que estás sentado aquí, hermano que estás en la pantalla, ¿piensas que lo que haces cada semana es exactamente lo que deberías hacer? Y sentarse y hacer una reflexión espiritual y poder poner nuestra vida en perspectiva. Nuestra vida cristiana. Porque cada uno de nosotros tiene que hacer esa labor, tiene que hacer esa reflexión. Poniendo la mirada en Cristo, quitando la mirada de lo que los demás están haciendo y entender lo que estoy haciendo yo. Es importante que cada creyente haga una reflexión espiritual, una introspección espiritual que le revele su condición interior. No solamente ustedes, pero yo. Cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia. Como comunidad de fe, reconocer de forma honesta el pecado personal y colectivo y procurar un camino real, un cambio real de conducta. ¿Qué encontraríamos en nuestras vidas si hacemos seriamente una reflexión espiritual? En primer lugar, respecto al carácter nuestro, y eso tiene mucho que ver con el diario vivir. Encontraríamos, y si el Señor viniera y nos hiciera la pregunta, o si nosotros tuviéramos que hacer esa reflexión, encontraría en nosotros que un carácter como justo, injusto, violento. En cuanto a las actitudes, ¿qué encontraríamos nosotros si hacemos una reflexión espiritual? Encontraríamos actitudes de colaboración los unos con los otros, de participación, de pasión, de entusiasmo, o actitudes de indiferencia. Y en cuanto a la vida espiritual de cada uno de nosotros, encontraríamos hombres y mujeres que aman a Dios y a los perdidos, que oran y sirven a Dios y a los demás con pasión y entusiasmo y orar juntos. Y ese es uno de los elementos más importantes que promueve un avivamiento espiritual después de haber hecho una reflexión espiritual. Porque me doy cuenta que no estoy orando lo que debo orar. Y la palabra de Dios es clara en el Salmo. ¿Cómo dice el Salmo? ¿Cuál es el Salmo? 133. ¿Cómo dice? A ver si alguno me lo puede cantar. Es un corito. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. El salmista ya sabía que cuando el pueblo se une en oración, cuando está en armonía, dice la palabra que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Usted puede orar bien solo en su casa. Amén. Gloria a Dios porque lo hace. Pero cuando usted lo hace colectivamente, la palabra de Dios dice que en la unión colectiva del cuerpo es precisamente donde el salmista dice que Dios se manifiesta. No está diciendo que no se manifiesta de manera individual, pero es mucho más oportuno, es mucho más interesante que lo hagamos colectivamente. Así que uno de los elementos que usted puede tomar en cuenta es a partir de ahora decir, bueno, a partir de esta semana, ¿sabes qué? Voy a hacer todas mis actividades, pero no me voy a perder mi servicio de oración. Porque en el número, en la colectividad, está la fuerza. Y cuando la iglesia está unida en oración, en clamor, jamás será vencida. Jamás será vencida. Entonces, haciendo una reflexión, ese primer punto, ¿qué encontraríamos en nuestras vidas? Una pregunta. ¿Estoy contento con la vida que estoy haciendo? La vida cristiana que estoy viviendo, como dice Pastor Henry. Estoy contento con el cuadro que estoy pintando de mi vida. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada día que vive está poniendo ¿cómo se dice? Cuando usted está pintando un cuadro, una pincelada en el cuadro que está pintando. Cada día que usted vive, usted pone una pincelada nueva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un trazo, si usted mira el cuadro. Entonces, ese cuadro es el cuadro de tu vida. Es el que estás pintando. La pregunta, y la hacía el pastor Henry aquí, es cómo te está quedando el cuadro de tu vida. La pregunta es, ¿cómo te está quedando el cuadro de tu vida? ¿Estás contento con lo que estás pintando? ¿Y cómo lo pintamos? Son con nuestras acciones cotidianas, es con lo que hacemos diariamente, es con lo que hacemos semanalmente. Si comenzamos el cuadro pero no hacemos nada en la semana, ¿qué pasa con el cuadro? Sigue igual. La parte donde usted lo dejó, ahí sigue el cuadro. Si los brochazos que damos o las pinceladas que damos no te quedan muy bonitas, ya no estás mirando que el cuadro te está quedando bien como tú quieres que quede. Y amados, cada uno de nosotros, cada día haciendo esa reflexión, va a permitir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo lo vaya y diciendo, tienes que esforzarte, tienes que hacerlo. El cuadro que estás haciendo, ¿cómo te está quedando? No me gusta, pues cambia, introduce cambios. Vamos a ver qué hacemos. El segundo aspecto es la humillación. Uno de los grandes obstáculos para que se produzca un avivamiento espiritual en la iglesia de Cristo es la falta de humildad. La falta de humildad. No solamente en los miembros, pero en los líderes y en el pastor. La falta de humildad. Cuando usted va a una iglesia que no hay humildad ni en los líderes ni en el pastor, salga huyendo de ahí. Se nos hace muy difícil reconocer que debemos postrarnos delante del Señor para procurar su ayuda y su perdón. ¿Cuántas veces vamos en el día? Usted lo mira a los musulmanes. Yo no sé yo no entiendo eso, por qué lo hacen. Pero ¿cuántas veces vamos delante de la presencia del Señor en rodillas diciendo, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu perdón? Yo sé ¿verdad?, que yo tengo capacidades, yo tengo habilidades, yo sé que puedo hacer ciertas cosas, pero Señor, perdóname porque yo solo no puedo hacerlo, necesito tu ayuda. Y lo más lindo, hermanos, es que, mire, usted sabe lo que significa cuando usted va de rodillas delante del Señor. A ver si alguien se pone de pie y me dice.
¿Qué es lo que usted le está comunicando al Señor? Dígamelo con sus propias palabras. Que dependemos de Él. Usted depende de Él. Gracias, hermana. Mire, usted puede tener todo en la vida. Usted puede tener casa, usted puede tener un buen trabajo, usted puede tener una bonita familia, usted puede tener dinero, usted puede tener todo. Y entonces usted puede ir y le dice al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no te necesito. I don't need you. Yo tengo todo. Tengo salud física, mental, espiritual. ¿Para qué yo necesito a Cristo? Pero mire la diferencia. Usted puede tener todo eso que yo mencioné antes, pero cuando usted va de rodillas delante del Señor, usted le está diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo dependo de ti. Yo no puedo lograr ciertas cosas si no fuera por tu ayuda. Yo no puedo alcanzar ciertos objetivos en la vida si no fuera por tu ayuda. Entonces, postrarse significa declarar que usted es incapaz, que yo soy impotente, que necesito la compañía, el soporte de Dios para poder seguir adelante. Entonces, un avivamiento espiritual sin humillación no funciona, porque es un montón de personas que creen que son autosuficientes, que no necesitan a Dios, que todo lo tienen. Y como decía el doctor César, en esta ciudad de Nueva York no hay que tener mucha fe para vivir la vida cristiana. ¿Pero por qué, pastor? Sí, porque aquí la gente lo resuelve todo con el 911. Oh, usted está enfermo, 911. No puede hacer esto, 911. Tiene problemas y estaba inválido, pues llame que le manden una ayuda. Y te mandan una persona, y te mandan aquello, y te ponen, necesita ayuda, sí, te pones una ayuda. Hermano, dice él, sin embargo, en la India, hablaba el pastor, ahí hay que vivir la vida cristiana en fe y por fe. Y en la República Dominicana también. Y ahora están comentando 911 en Santo Domingo, pero no con la misma eficiencia. Pero él dice que cuando una persona está enferma en la India, en comunidades, decía él, no hay 911. Usted tiene que tener mucha fe para que el Señor venga en auxilio suyo, a curarle, a salvarle, a ayudarle. Porque no hay 911, no hay ayuda, no hay un sistema como el que vivimos. Entonces él dice que en este país, y especialmente en la ciudad de Nueva York, la fe casi es ya casi como un objeto de una reliquia. En la palabra de Dios se dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos su clamor y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cristo nos habló de la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9 y 14. El fariseo le daba gracias a Dios por lo bueno que él pensaba que era. Usted ha visto una oración de una persona diciendo, Señor, gracias porque soy tan bueno. El publicano le decía a Dios que fuese propicio a su pecado. El Señor concluyó esta parábola diciendo, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Es al revés del mundo. En el mundo usted no se humilla para ser enaltecido. Usted es enaltecido por no humillarse. Y si usted alcanza el primer lugar sin humillarse, en el reino de Cristo, los últimos, dice, el que tenga la mayor capacidad de humildad y de humillación será el primero. El que tenga la capacidad de humillación ocupará el primer lugar. El que más se humilla tendrá el primer lugar en mi reino, decía el Señor. Quiere decir que en el reino del mundo y en el reino de la iglesia, los valores son
similares, pero al revés. En el reino de afuera del mundo se sube subiendo, en el reino de Cristo se sube bajando. De modo que la humillación es una característica, la humildad es una característica propia, intrínseca de cualquier movimiento de avivamiento espiritual. Entonces, una reflexión es básica y un tiempo de humillación es sumamente importante para mover el corazón de Dios. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Cuando usted lee el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que la nación de Israel había estado allí retenida en Egipto por 400 años y tantos. Pero cuando usted lee el texto bíblico, dice que la nación, el pueblo, estaba sufriendo tanto y pasando tantos abusos y etcétera, que ellos dicen que clamaron a Dios. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios escucha el clamor de su pueblo y tomó la iniciativa de liberar a la nación de Israel de la esclavitud egipcia. Así que, hermanos, no pasemos por alto, ¿verdad? El clamor colectivo como iglesia. Así que les invito para que introduzca una nueva variante en estos últimos 4 meses del año. 4 meses ya no quedan. Septiembre, octubre, noviembre. Ok. En este último cuatrenio, que por favor introduzcamos cambios. Diga, yo no voy a dejar mi tiempo de oración colectiva. Voy a orar de manera personal en mi casa, en mi habitación, voy a orar en los lugares donde esté, en el parque, etcétera, pero no voy a dejar mi oración colectiva. Y el último, hermano, es un tiempo de predicación y salvación. El primero es un tiempo de reflexión y el segundo es un tiempo de humillación. Y el tercero, y sin eso no puede haber un tiempo de un avivamiento espiritual, es un tiempo de predicación de la palabra, tiempo de predicación y salvación. Todos los avivamientos que se mencionan en las Sagradas Escrituras fueron acompañados de un tiempo de intensa predicación de la palabra de Dios y de conversión de vidas para Cristo. Las familias de Nínive escucharon el mensaje de la palabra de Dios de labios de Jonás y se convirtieron. Jonás capítulo 3. El día del Pentecostés, 3,000 personas escucharon el mensaje de labios del apóstol Pedro y se convirtieron al Señor. Hechos capítulo 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el verso 7 de esta lectura que nos acompaña hoy de segunda carta de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano que estás aquí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que prefieren no cargar la Biblia porque se sienten avergonzados de la Biblia. Entonces prefieren un teléfono en los bolsillos. Porque dicen, bueno, el teléfono nadie lo ve y no me van a decir que soy creyente, soy anticuado, etc. No, cargue su Biblia y cárgala con orgullo, con honor. Y donde quiera que llegue, vaya, si tiene que llevar su Biblia en el bolso, ponga su Biblia o un Nuevo Testamento y ábralo donde tenga que abrirlo y busque la palabra de Dios y léala. De la misma manera que Timoteo necesitaba esa exhortación, dado su carácter tímido, nosotros también necesitamos escuchar en este tiempo las palabras del apóstol Pablo diciéndonos, despierta, hermano de las Américas, el don de Dios que está en ti. Hermano que estás aquí, despierta el don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Clama a diestra y a siniestra y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay que hablarle a las personas. No importa si quieren recibir. Mucha gente te va a hacer sentir mal, pero no importa. Sigue adelante y dale al próximo que viene.
Y el versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El apóstol Pablo, a pesar de estar preso en Roma y consciente que pronto habría de ser ejecutado, sin embargo, tenía una preocupación por el trabajo del evangelismo en la iglesia naciente en Jerusalén. Él estaba preocupado porque decía, caramba, yo no quiero que esto mengue, yo quiero que esto continúe y que siga más fuerte cada día. Y es la preocupación del apóstol también hoy con cada uno de nosotros. Esta iglesia fue formada, nació del corazón de Dios para un propósito. Esta comunidad necesita la presencia de cada uno de nosotros. Pablo estaba consciente que todo avivamiento o proyecto evangelístico debía necesariamente ir acompañado de un tiempo agresivo de predicación de la palabra de Dios y por consiguiente de salvación de las almas perdidas. Así que el desafío es dado a las damas de esta iglesia, que son el corazón de esta congregación. El ministerio de damas de esta iglesia siempre ha sido la vanguardia de nuestra congregación. Y obviamente estimulo a los caballeros de nuestra iglesia, a los jóvenes, a los niños, para que todos nos pongamos a una y entendamos que el avivamiento espiritual no solamente es un tiempo de reflexión, no solamente es un tiempo de humillación, pero es un tiempo intenso de proclamación de las buenas nuevas de salvación. Y en conclusión, debemos concluir, amados, que para entrar en un avivamiento espiritual, la iglesia de Cristo debe en primer lugar hacer una reflexión seria de su conducta colectiva y corregir lo que no anda bien conforme a la palabra de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y en tercer lugar, obedecer la gran comisión que el Señor nos ha dejado de ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Si usted dice amén, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Que la gloria sea para el Señor. ¿Dónde estaría si no estuvieras aquí? ¿Cómo enfrentar cada mañana si no estás? Tu dulce gracia me acompaña desde siempre, y aunque no puedo verte, a mi lado siempre estás. Señor, tu bondad y tu gracia por siempre será. Señor, tu bondad y tu gracia por siempre será. ¿Dónde estaría si no estuvieras aquí? ¿Cómo enfrentar cada mañana si no estás? Tu dulce gracia me acompaña desde siempre, y aunque no puedo verte, a mi lado siempre estás. Señor, tu bondad y tu gracia por siempre será. Señor, tu bondad y tu gracia por siempre será. Ayúdame a ver tu amor eterno, conocerte más
Ayúdame a ver tu amor eterno, conocerte más y más, y conocerte más y más. Señor, tu bondad y tu gracia por siempre será. Señor, tu bondad